Muy buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a una nueva emisión de Futuro Regional y estamos, como siempre, con Néstor Sullivan. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes, ¿qué tal? Y tenemos una ilustre invitada, la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Movimiento Evita, Mariana Robustelli. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Una corrección. Una corrección. Sí. Diputada provincial. ¿Provincial? ¿Qué es lo que dije? Diputada nacional. Ah, nacional, y bueno, es fin de año, sigo con los festejos por el Racing Club de Avellaneda. Obviamente que el motivo central de esta visita a cargo de Néstor Sullivan ha sido el viaje que hizo Mariana por Tierra Santa, por el territorio de Palestina. Nos va a contar muy bien toda su experiencia, pero no me puedo privar de preguntarle un poquito sobre la actividad política santafesina. Muy a grandes rasgos, ¿cuál es el balance que haces de la actividad política santafesina este año? Bueno, nosotros, para evaluar la política provincial, un ejercicio que hacemos siempre y una consigna que tuvimos a lo largo de todos estos años desde que se inicia este proceso encabezado por Néstor y Cristina, es que entendíamos que no había posibilidades de un proyecto de provincia y de un proyecto de ciudad si no estaba atado a cuáles eran los destinos de la patria y cuáles eran los destinos o la continuidad de este proyecto nacional. Y es así que nosotros como fuerza política, junto con otras fuerzas políticas más, estamos impulsando a Jorge Tayana para ir a la interna a las PASO a nivel nacional como candidato a presidente del Frente para la Victoria, porque creemos que centralmente estamos en un momento donde hay que consolidar lo que se hizo, porque profundizar implica consolidar los derechos que hemos conquistado en estos últimos 10 años, pero sin duda también poner en discusión centralmente cuáles son las cosas que nosotros vemos que faltan y que entendemos que eso no se expresa hoy en ningún candidato que se plantea para ir a la interna del Frente para la Victoria. Es por eso que nosotros tenemos nuestro propio candidato y por supuesto nuestro propio programa, que es muy diferente al resto de los candidatos del Frente para la Victoria. Producto de eso es que definimos qué es lo que pasa para nosotros en la provincia de Santa Fe. Se habla mucho de unidad. Nosotros creemos que la única posibilidad de unidad es unidad en lo que venimos sosteniendo estos 10 años a nivel nacional. Es lealtad y unidad al proyecto político de Néstor y de Cristina. Por lo tanto, ayer decía un compañero con acierto, si hay algo que hemos aprendido como lección política de Néstor Kirchner, era que en la década del 90, si nos hablaban de gobernabilidad, ahí nos teníamos que tocar el bolsillo porque seguramente venía un ajuste. Hoy Cristina y Néstor, cuando nos hablan de gobernabilidad y de unidad, nos están hablando de la reconstrucción del movimiento nacional para ir por más. Y nosotros eso lo queremos expresar en la provincia, y reflejo de eso es lo que vinimos haciendo estos años, manteniendo esa coherencia. Producto de esa definición es que tenemos dos candidatos para la ciudad de Rosario, Fernando Rosúa, que hace poquitos días lo lanzamos como candidato a intendente para ir en la interna del Frente para la Victoria en Rosario, y Eduardo Tonioli para que encabece nuestra lista a concejales en la ciudad de Rosario. Después, insisto, nosotros siempre tuvimos mucha reticencia a hablar de nombres propios. Siempre ponemos por delante que la unidad está atada al proyecto que queremos, y si la unidad es en pos de ese proyecto, y bueno, seguramente el movimiento Evita va a estar ahí. Muy claro. Néstor, para la hablar sobre el viaje. La importancia del viaje que hicieron un grupo de diputados nacionales, acompañados por otros diputados provinciales, a Palestina. Y sería importante, Mariana, que nos haga una crónica de tu viaje, el periplo sobre los distintos distritos en Palestina, es decir, los contactos que vos considerás trascendentes, ¿no?, en esta gestión. Sí, como vos bien decías, la invitación nos llega de parte del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina, que lo conforman diferentes diputados nacionales de diferentes bloques del Congreso de la Nación. Lo preside Leonardo Grosso, que es el diputado nacional del Movimiento Evita, y por otro lado, nosotros como Juventud Peronista Evita tenemos desde el año 2008 una profunda identificación y solidaridad con el proceso de lucha que viene llevando adelante
el pueblo palestino. La identificación, sin duda, es porque nosotros, con la ocupación de los ingleses en Malvinas, tenemos uno de los últimos vestigios del colonialismo, y lo que ellos sufren, sin duda, es una ocupación a su territorio desde el año 48. ¿Cómo viste los jóvenes? Es decir, ¿están un poco cansados de soportar la ocupación? ¿Cómo ven ellos el proceso de negociación con Israel, que siempre es conducido al fracaso, ¿no? Por la intransigencia de Israel? ¿Qué piensan los jóvenes de toda esta cuestión? Sí, los jóvenes palestinos. La sociedad en general, nosotros lo que notamos, si bien uno conocía, digamos, la situación política en el territorio palestino, es muy impactante cuando uno, bueno, tiene la posibilidad como la mía de estar en ese territorio, las dimensiones de la ocupación. Hoy los palestinos y las palestinas, por ejemplo, para acceder a la mezquita de Abraham tienen que presentar su pasaporte, donde la ocupación perpetúa profundas violaciones a los derechos humanos. Tengan en cuenta que hay 500 niños entre 6 y 15 años en cárceles israelíes o con prisión domiciliaria, alejados de sus familias, solamente por ejercer su derecho a resistir. Y cuando decimos su derecho a resistir, son simples niños, nosotros nos entrevistamos con algunos de ellos, de 13, 14 años, que lo único que han hecho es cuando salen de la escuela, le tiran una piedra a un tanque. Imagínense. Disculpame la interrupción, Néstor, 6 años. Entre 6 y 18 años, aproximadamente 500 niños en cárceles israelíes o con prisión domiciliaria. Y de todas maneras la prisión domiciliaria es alejados de su familia. Le impacta la política de ocupación mediante las colonias de los israelíes en territorio palestino, en territorio que, digamos, tiene jurisdicción la Autoridad Nacional Palestina. Es muy interesante ver cómo las colonias de los israelíes están situadas arriba de los cerros, con una función, por un lado, de vigilancia. Todos los living de los colonos dan hacia los valles, donde está el pueblo palestino, y de alguna manera es la vigilancia permanente al pueblo palestino por un lado, y después el Estado de Israel se basa en una ley del Imperio Otomano, aunque sea algo increíble, para decir que en realidad, como ese territorio está sobre los cerros, le pertenece al Estado, y por lo tanto al Estado de Israel, que es una ley que data del Imperio Otomano. Una situación realmente infrahumana, ¿no? Es decir, y en Cisjordania, esto en Cisjordania. Esto en Ramala, en Belén, bueno, Jerusalén está, lo controla el Estado de Israel, y hay un 20% de población palestina que vive en una situación muy dramática porque hay una política muy violenta de ocupación de sus viviendas o de derrumbe de sus viviendas, y además no le dan permiso para trabajar en Jerusalén. Jerusalén, paradójicamente, vos bien decías, Jerusalén significa, o Al-Quds, como se dice en árabe, significa Tierra Santa. De santa, la verdad, tiene muy poco, producto de la ocupación del Estado de Israel. Bueno, ellos dicen disputa. La verdad que acá hay una ocupación a la capital histórica del pueblo palestino, que es Jerusalén, del Estado palestino. La vida diaria, ¿cómo es? ¿Cómo la gente trata de hacer la vida común como nosotros? Bueno, nosotros estuvimos esos 8 días centralmente en Ramala, que es un lugar que por acuerdo con el Estado de Israel digamos, tiene jurisdicción la Autoridad Nacional Palestina, es donde está emplazada la Autoridad Nacional Palestina, donde están los ministerios, donde está, digamos, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Y nuestra sede diplomática también, ¿no? Nuestra representación diplomática, que comento una cuestión, la representación diplomática la abrió Jorge Tayán en su gestión como canciller, está en Ramala. Uno lo que ve, si bien ese es un territorio de paz, donde no hay bombardeos, donde no puede entrar el ejército israelí ni los tanques,
los sectores populares, la clase media, vive con pisos de dignidad más alta también, y esto es un análisis mío, probablemente porque muchos de los procesos de legitimación del capitalismo, como puede ser el alcohol, la droga, la miseria, al no estar desarrollado, bueno, está más mitigado. Digo, viven con pisos de dignidad mucho más alto de lo que viven los sectores populares en América Latina. Nosotros recordemos que somos el continente más desigual, no el más pobre, pero sí el más desigual. ¿Y la Franja de Gaza, pudiste llegar? Nosotros no pudimos llegar a la Franja de Gaza, si bien era un profundo deseo de la delegación argentina poder dar testimonio de la situación en Gaza. Israel no nos dio los permisos y hace meses atrás existía la posibilidad de ingresar por la frontera egipcia, pero bueno, producto de la caída de la hermandad musulmana en Egipto, bueno, se cerró esa posibilidad. Hoy el ejército israelí ocupa el monte de Sinaí y es imposible también obtener un permiso para entrar a la Franja de Gaza. Israel, inclusive cuando nosotros entramos en la frontera para llegar a Ramallah, nosotros entramos por Jordania, no quisimos ir por Tel Aviv. Nos tuvieron 5 o 6 horas demorados en la frontera, nos sacaban fotocopia de nuestros pasaportes, los soldados israelíes pasaban con la fotocopia de nuestros pasaportes. Toda una política de desaliento a las delegaciones políticas que, bueno, que tienen una función de dar testimonio de lo que sucede y de las aberrantes violaciones a los derechos humanos que el ejército israelí y el Estado israelí cometen en territorio palestino. Hubo una presencia del movimiento Evita en el muro, ¿no? En el famoso muro de la vergüenza. Lo hemos visto en las redes sociales, qué importante eso, ¿no? Sí. Es decir, el movimiento Evita, que es un movimiento que, digamos, es solidario con todas estas causas justas, no solamente la Palestina, la saharaui también. El movimiento universitario Evita llevó hace muy poco al delegado del Frente Polisario a la Facultad de Ciencia Política. Y en el muro, en este famoso muro de la vergüenza, que tiene más de 400 kilómetros de largo, hubo una pintada de adhesión a la causa palestina del movimiento Evita. Hasta qué lejos, digamos, un lugar tan distante de nuestro escenario, presente el movimiento Evita. Y ya para finalizar, tenemos poco tiempo. ¿Cómo pudiste hablar con la gente de la calle? ¿Qué piensan de Israel? ¿Qué piensan de la situación? ¿Hay odio? ¿Hay resignación? Vivimos una situación que para mí fue muy gráfica de lo que siente el pueblo palestino. Nosotros estábamos saliendo de la mezquita Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, y había una viejita con su velo que había ido a rezar a la mezquita, y cuando salía de la explanada de la mezquita había una valla puesta por el ejército israelí, y una viejita que habrá tenido entre 80 y 85 años pateó la valla. Para mí esa imagen significa lo que siente el pueblo palestino de la ocupación. Por un lado, un profundo dolor porque ya hay muchas generaciones que están viviendo en campos de refugiados y que no pueden volver a su tierra de origen, pero también por otro lado con una profunda esperanza de que en algún momento van a poder volver. Y eso la verdad que es muy importante porque, insisto, si hay algo que el pueblo palestino no perdió, más allá de las sucesivas ofensivas militares del Estado de Israel, es ejercer su derecho a resistencia y es la esperanza por poder volver a sus tierras y que finalmente Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas, donde en ese territorio tienen que convivir en paz 2 estados y que puedan volver a su lugar de origen. Muy interesante, Néstor, muchas gracias por haberla invitado a Mariana acá para que nos ilustre sobre toda esta problemática tan importante. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una muy breve pausa y luego en el próximo bloque vamos a discutir apasionadamente con Néstor Suleiman sobre, entre otros temas, el acuerdo o el principio de acuerdo o acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Desayunos y meriendas, completos, clásicos y light, minutas y platos ejecutivos gourmet. Consultar menú del día. Hace tu pedido al 679-9898. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Peatonal Córdoba, 984. Far One, la número 1 en descuentos. Córdoba 977. Envíos a domicilio 448-1444. Vos también podés ser parte de Radio Gran Rosario y tener tu propio programa. Ingresá a www.radiogranrosario.com o .com.ar e informate. Queremos conocer tu propuesta. Rosario 88.9 Radio Gran Rosario. El sonido que Club Policial Rosario te invita a disfrutar sus instalaciones en Ricardone, hasta con un 30% de descuento. Cabañas, piscina, cancha de fútbol, espacios verdes con parrilleros, polígono para aire comprimido, también salón de eventos. Club Policial, consultá en Entre Ríos 251 o al teléfono 0341-424-3949. Club Policial Rosario, pasá un verano en familia. Te esperamos. Seguimos en el futuro regional. No va a haber una discusión acalorada con Néstor Suleiman sobre el acuerdo de Cuba o el acercamiento de Cuba con Estados Unidos, porque tenemos la grata visita de Roberto Bursico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias, Hernán, por invitarme. No, por favor. Sería bueno que le cuentes a la audiencia cuáles son tus planes políticos para este año, qué tenés en mente, qué te gustaría llegar a hacer. En realidad hay 2 o 3 cuestiones básicas que son 2 o 3 ejes con los cuales nosotros estamos trabajando, pero el eje principal y más importante es el tema de la inclusión. Yo creo que hoy es la palabra mágica, la palabra que abre todas las puertas y la palabra que nos iguala a todos. En ese sentido nosotros vamos a trabajar fuertemente en darle una preponderancia a los barrios de la ciudad de Rosario. Y hemos desarrollado 2 o 3 proyectos que creo que le van a dar un fuerte impulso a esto que te estoy diciendo. En primer lugar, nosotros queremos reformar la ley de municipios y comunas y pasar a tener en la ciudad de Rosario una cantidad de 47 concejales en los 47 barrios de la ciudad. Y lo voy a explicar claramente porque después la gente se cree que estos son más ñoquis, más presupuesto. Y la verdad que es totalmente lo contrario. Es el mismo presupuesto. Es con el mismo presupuesto y una representación por cada barrio. ¿Por qué decimos esto? Y lo decimos un poco en sorna, pero un poco tomado de la realidad. Hay concejales de la ciudad de Rosario que no conocen el barrio Las Flores o el barrio La Lagunita y han ido más veces a Punta del Este o a Pinamar que a cualquier barrio de la ciudad de Rosario. Entonces ese concejal no puede tener ninguna idea de lo que le pasa o de lo que pasa en los barrios de la ciudad si nunca pisó un barrio. Teníamos la discusión del boleto. Hay concejales que hace 30 años o hace 40 años no toman un colectivo y no saben ni por dónde pasan, ni dónde van, ni qué hacen, ni cómo es el transporte. Lo ven en los papeles, pero realmente en la realidad concreta y diaria no lo ven. Roberto, ¿puede suceder que a lo mejor esos concejales, al saber que solo necesitan el voto de un determinado sector de Rosario y con eso les alcanza para ser concejales, se desentienden del resto de los otros rosarinos porque les resulten irrelevantes esos votos? Es que realmente la cosa no es así, porque realmente el contralor que van a tener son los vecinos de la ciudad, y de su barrio, lo que lo votan son los vecinos de su barrio, los que los conocen, lo que saben de su trayectoria, si fue presidente de la cooperadora o no lo fue nunca, si se ocupó de su barrio o no se ocupó nunca, si es un buen vecino o no. Realmente a esa persona no se le puede mentir, porque vos convivís con tu vecino, el que se postula para concejal. Pero bueno,
En ese caso también nosotros podríamos decir que hay concejales de la ciudad de Rosario, como te decía antes, que nunca visitaron ningún barrio de la ciudad y que viven entre Oroño y Pellegrini, que realmente les importa solamente lo que pasa en ese sector. Y realmente no tendría por qué ser así. Uno se compromete realmente por el lugar a donde vive. Por supuesto, primariamente de su barrio, pero por supuesto por la ciudad. Uno está comprometido. ¿Qué es la palabra? Vos tocaste un tema muy importante que se resume en la palabra inclusión. Y hacía referencia a la última decisión de la Presidenta de la Nación de mejorar la salud dental de la población. Totalmente. Porque obviamente es una manera muy importante para incluir, para aquellos que no tenemos problemas en general con los dientes, no nos damos cuenta de lo que significa una persona desdentada, ¿no? Hernán, yo creo que este gobierno nacional es el gobierno después del gobierno del general Perón que más inclusión ha creado en los últimos 100 años en la Argentina, y esto está claro, desde las netbooks hasta el tema de los 6 millones de puestos de trabajo que se crearon, hasta el tema de los 3 millones y pico de jubilados que no tenían aporte, que ahora pasaron a formar parte de este gran universo, y la Argentina está en el 93 o 94% de adultos mayores que cobran su jubilación. Realmente se ha trabajado tanto en el tema de la inclusión que nosotros podemos decir claramente que los que más se quejan en este país son los que más tienen. A esto, lo que vos estás diciendo me lleva a esta pregunta, ¿no? Que me la vengo formulando desde hace mucho tiempo. El motivo del odio de algunos sectores de la sociedad a la Presidenta de la Nación, ¿este tema de la inclusión tendrá algo que ver? No tenga ninguna duda, pero no tenga ninguna duda porque esto ya nosotros lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Este odio, esta palabra a lo mejor estaba de modé o fuera de moda, este odio gorila, sí, que se viene, está medio de modé. Me parece, la palabra gorila sí, creo que sí, pero bueno. Pero todo el mundo la entiende, sí, todo el mundo la entiende. Habría que leer un poco Jaureche, de lo que es la clase media argentina, y de lo que nosotros hemos creado o creó este país con el antes eran antiperonistas y ahora son anti-K. Realmente este odio hace, por eso yo te decía que estoy orgulloso de vivir en un país de que los que se quejan son los que más tienen. Y cuando hablamos de ganar derechos, no es que los otros los pierdan, sino que ven que los otros van teniendo más posibilidades de vivir mejor. Y eso está generando, lamentablemente, esto no tendría que suceder. No, claro, claro. Genera una especie de odio que realmente a nosotros nos preocupa, porque nosotros tendríamos que vivir en un país a donde todo el mundo tenga trabajo, a donde todo el mundo tenga salud, donde todo el mundo tenga educación y su vivienda. Nosotros, y a los que menos tienen, son los que más tenemos que ayudar. Esto está claro. Uno no ayuda al que más tiene. El que más tiene se puede valer por sí solo. Nosotros le damos las reglas de juego, las leyes, esto, lo otro, pero las leyes de mercado. Pero realmente, Hernán, nosotros creemos hoy que ante tanta inclusión, tanto odio. Roberto, ya para finalizar, que tenemos un minuto y apelo a tu poder de síntesis, ¿cómo vislumbrás el panorama electoral para el año que viene? Me refiero obviamente a las presidenciales. ¿Sos optimista, cauto, con respecto a las chances del Frente para la Victoria de ganar incluso en primera vuelta? Te quiero ser muy claro. El panorama era oscuro, turbio, raro, a lo mejor a principios del 2014, de este año. Realmente la cosa se ha ido poniendo en su lugar. No tengo ninguna duda que el Frente para la Victoria va a ganar en primera vuelta y por lejos. La oposición que tiene es realmente malísima y lo viene demostrando día a día. Realmente creo que los candidatos del Frente para la Victoria muestran una coherencia y muestran una posibilidad de seguir avanzando en las cosas que no se pudieron terminar en estos 10 años. Siendo ya las 15:30 horas, muchísimas gracias, Roberto, por esta visita, cuando quieras, para seguir hablando de política y sobre todo para discutir si es válido hablar del término gorila en la República. Yo sostengo que el gorilismo terminó cuando murió Perón el 1 de julio del 74, pero eso es un tema para... Pero existen, ¿eh? Eso es un tema para... pero creo que no es ese antiperonismo histórico, pero ya después, si querés con tiempo, lo podemos discutir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la visita. Gracias. Ahora, si le parece bien, estimado director, ponemos punto final al programa del día de la fecha. Nos reencontramos, Dios mediante, el lunes próximo
directamente de los estudios de televisión regional a las 15:30 horas. Que pasen ustedes un muy buen fin de semana.